Vale, bueno, buenas noches, bienvenido a todo el mundo que vea esta grabación. Nos hemos reunido en plan superagentes secretos conectados de distintas partes del mundo para un combate de antologías. Entonces, el combate es entre antología Cromosoma Splatter y Mundo Wave. Una representando el Splatterpunk y la otra al New Wave. Nos hemos reunido gente de dos autores de cada antología y nada, presento brevemente la de Cromosomas Splatterpunk. La verdad es que esto fue una idea de Sergio Set, porque ya teníamos un par de cuentos y dijo, seamos ambitious bitches y lleguemos más allá y recuperemos más cuentos y ya sacamos una antología y así lo hemos hecho. Hemos seleccionado gente de la casa como Sam Hawker, que había sacado Nano Cautivo, o Raine Jabo, que había sacado Venganza Extrema, y luego pues nuevos talentos como Chimi aquí a mi lado. Y nada, y no sé si Federico quiere decir unas breves palabras sobre su antología. Bueno, decir que me parece extraordinario y fabuloso la idea que has tenido de hacer este combate a torta limpia entre lo que sería el bastión del Weird y el bastión del Splatterpunk. La verdad es que se echan en falta más acontecimientos titánicos como este. Y nada, por nuestra parte, decir que, como bien has dicho, pues hoy tenemos con nosotros a dos autores que están en la antología Weird de Mundo Weird, concretamente de Olobionte, que son Cintia Matayoshi y Germán Sierra. Entonces, ellos ya os explicarán un poco cómo ven ellos el tema. Y nada, por mi parte, decir eso, que la idea era generar una antología weird que fuera sobre todo con un marcado punto internacional y eso es lo que más nos entusiasmaba desde el principio, ¿no? El hecho de contar con autores y autoras, en este caso como de Argentina y como de muchos países de América Latina, y en realidad globales, ¿no? Porque la antología reúne anglosajones y hispanoamericanos, y esa fusión nos parecía necesaria porque en el entorno de las antologías de literatura weird, que por supuesto hay muchas, no se suelen integrar esta pluralidad de proveniencias y de nacionalidades, ¿no? Por decirlo así. Así que eso era un punto genial y que creo que hoy lo podemos representar mínimamente, aunque sea solamente con dos de los autores que participaron, pero que yo creo que son dos autores fantásticos, como son Cintia y Germán, y que nos pueden dar su punto de vista sobre el tema. Perfecto. Menos mal que no hemos hecho el combate de editores, pues me siento ahora apabullado. A tope con el formato. Vale, entonces la primera pregunta para los participantes en esto sería: ¿en qué medida representa el Weird o el Splatterpunk el mundo en el que vivimos? No sé si alguno de vosotros quiere empezar, si alguien tiene ganas ahí de ese primer golpe eh, seco, sequísimo. Puedo empezar yo Vale, Germán, si gracias. queréis. Bueno, si representa el mundo en el que vivimos. Yo creo que precisamente a mí, por lo que me gusta el weird y por lo que me interesa el weird y por lo que leo y a veces escribo, no siempre, a pesar de que no tiendo mucho a encasillar las cosas en géneros, pero quizás lo que podría decir que me interesa más del weird es justamente que no trata de representar la realidad, sino que es un instrumento que quizás pues, algunos autores nos sirve para intentar examinar, explorar la realidad, ¿no? Yo creo que la literatura realista, la literatura del yo y todas estas historias pretenden representar la realidad, y a mí es un tipo de literatura que pocas veces me interesa, ¿no? El WIC lo veo un poco eso, más como un instrumento para entrar en las entrañas de una realidad, de un mundo que puede ser actual o puede no ser actual,
con una gran capacidad de abstracción, debido pues, a que parte de la herencia del Weird es justamente del horror abstracto, y entonces nos da quizás pues, una idea del mundo un poco desde las cosas que están pasando antes de que sean presentadas como tal realidad. Yo tengo un ejemplo, a ver si puedo compartir la pantalla, antes lo conseguí, entonces a ver si ahora lo puedo volver a hacer, ¿no? Vamos a ver, compartir. No sé si estáis viendo la fotografía. Sí, pero Bien, es una distinta a la de antes. es distinta, bueno, pero son todas fotografías de lo mismo. Esta fotografía, tengo varias, vamos, ahora he seleccionado esta, es una fotografía de un ordenador cuántico tal y como es hoy. Para mí esto es el Weird. Son las entrañas de lo que va a ser. Probablemente, pues dentro de unos cuantos años, esto se convierta en una caja que tenga un teclado y la gente lo único que vea pues sea la caja, pues una pantalla y el teclado. Y eso es la representación de la realidad. Pero lo que estamos viendo ahora en esta foto es antes de la representación de la realidad. Es cuando la realidad se está construyendo, ¿no? Y yo creo que para mí eso en gran medida es el Weird, o al menos pues el Weird que a mí me interesa. Y tampoco quiero alargarme mucho más con esto. Muchas gracias, Germán, por esta respuesta. Gigante respuesta, lo he dicho mal. Pero bueno, el concepto está entendido. No sé si ahora Hank o Chimi quieren... Chimi a lo mejor quiere apuntar unas palabras de defensa del Splatterpunk. Apuntaré palabras de defensa del Splatterpunk, que es el bando que me ha tocado representar. Y es el bando en el que he participado, porque en realidad nunca me he acercado tanto al género weird como para poder pelearme contra él. Pero a mí el splatter, claro, el matiz que ha hecho Germán ha sido muy interesante, ¿no? El weird nos presenta escenarios futuros posibles y el splatter es en sí mismo una venganza contra la realidad misma. A mí el splatter me toca, o sea, el splatter llegó a mi vida a través de Albert y inmediatamente lo identifiqué con mi entorno, ¿no? Con el barrio de mierda en el que estamos, donde solo hay violencia y solo hay miseria, relaciones atípicas entre personas, ¿no? Sentimientos en crudo que se comparten y un ambiente muy, muy visceral, un ambiente que deja muy poco espacio a la previsión en muchos casos, eso hay a quien le pone de los nervios. Y el splatter me transmite esa historia. Este también es mi primer o segundo acercamiento al género y el escenario que he pintado, sin embargo, es mucho más lejano que la mayoría de las historias que planteo. Pero me ha servido como ejercicio para desahogar ciertas cosas que nunca toco en mis relatos o en mis ficciones. Y esta es una herramienta del splatter, en la posibilidad de resultar descarnado sin convertirte en alguien descarnado. Y es un valor que creo que suma mucho. Vale. Bueno, quería decir que ha ido de modesto, pero ganó el premio, ¿cómo se llama ahora? No sé, Justicia Extrema. Ganó el premio Justicia Extrema, quedó primero, aquí donde lo veis. Vale, ahora... Gran título, por cierto. Sí, sí. Gran título, Justicia Extrema. Y ahora para seguir con los golpes cruzados, no voy a volver a intentar decir una palabra que no sé pronunciar. A lo mejor Cintia quiere aportar su granito de arena. Bien, gracias por la invitación. Mira, yo quería arrancar con una frase de Sion Sono, que recorté de la película Tag, que uno de los personajes dice: el mundo es surreal, no dejes que te atrape. Y para mí, o sea, tomo siempre esa frase como referencia, porque me parece que representa exactamente qué es la realidad, ¿no? Yo me peleo con la idea de representación igual, pero me parece que en general vivimos con la idea de que la realidad es algo organizado, tranquilo, no sé, un lugar donde se puede vivir, como que no es traumático.
Y me parece que lo que tiene interesante el weird es que viene a mostrar de alguna manera la cara traumática de la realidad, la cara oscura, la cara anormal de la realidad, esa parte que en general no se ve de lo real, ¿no? Que aparece solamente en momentos de ruptura. Eso es lo que a mí me atrapa del weird, que me permite explorar los momentos en que la realidad se quiebra y no se muestra como algo tranquilo, como algo pacificador, ¿no? Me parece que la realidad en el fondo es caos y que nosotros todos los seres humanos vivimos con con una ilusión de que la realidad es tranquila o tranquilizadora, porque si no, no podríamos existir. Pero a mí me interesa, por lo menos en la literatura, porque en la vida es muy complicado, pero en la literatura, como los momentos en que la realidad se rompe y muestra el caos que en realidad es. Entonces, mi exploración literaria tiene que ver con todos esos momentos de anormalidad, de frontera con lo animal, frontera con lo mecánico. Bueno, no me quiero meter directamente con el cuento en esta parte, pero sería eso, como explorar la otra cara de la realidad. Eso es lo que me interesa al web. Perfecto. He tenido un momento de déjà vu, True Detective total, ¿eh? Solo te faltaba aplastar una colilla en un cenicero ahí dando vueltas a la chunchito. Vale, vamos a hacer un break. Bueno, volvemos a la carga tras una media parte súper polémica y sangrienta que ha quedado fuera de grabación. Y ahora le paso la palabra con la pregunta de en qué medida el Splatterpunk representa la realidad a Hank de Cohen, acá Camilo Ortega, que participa con... Bueno, después diré lo del cuento. Ahora le paso la palabra. Bueno, hola. Ok, bueno, sí creo que igual que todos tengo un problema con el asunto de la representación, ¿no? De hablar de representación, pero sí creo que el asunto del splatter, bueno, yo voy por los dos, nado entre el splatter y el weird, aunque en este caso fue más por el lado del splatter, sí, siempre me pregunto cómo qué es ser un escritor de splatter en Latinoamérica, en Colombia, de ser un escritor de clase media baja, ¿no? Escribiendo esto. Entonces creo que eso genera muchas preguntas sobre la función del splatter. Y creo que, no sé si la palabra sea efectivamente representación, pero sí esta violencia extrema habla de una especie de agotamiento, ¿no? Creo que somos como la expansión del modernismo, solamente que, qué sé yo, la señora Dalloway se aburrió y empezó a destazar como a todas las señoras amigas de ella, ¿no? Madame Bovary como con una escopeta, quemarropa en la cara de todo el mundo, ¿no? Ese es un poco ese siguiente paso del modernismo, ¿no? De ese agotamiento que por lo menos en Latinoamérica, por lo menos puedo hablar por Colombia, no sé, digamos en otros lados, pero pues digamos hablando un poco desde mi experiencia, es ese agotamiento donde ya uno se da cuenta que en realidad no es como eh, todo se acabó, nos agotamos, el mundo no es suficiente y nos vamos a morir todos. Y sí, o sea, sí, pero es como el mundo se agotó y nos toca seguir viviendo, ¿no? Entonces llegamos como a ese punto de agotamiento de la vida y ese punto de agotamiento de todo, ¿no? Que lo que hacemos es sacar la casa por la ventana, ¿no? Y de ahí viene esa ultraviolencia, de ahí viene esa respuesta, ¿no? Como intentando sentir algo, ¿no? Ese agotamiento de la vida se expresa en una explosión, ¿no? Que no lleva para ningún lado, no es como exploté y logré algo, ¿no? Es como no hay nada más que hacer, entonces exploté y de todos modos no va a pasar nada, pero pues por lo menos la pasé chistoso, ¿no? Y creo que esa es un poco la relación del splatter con la realidad, ¿no? Por lo menos en este momento, esta versión de la realidad, ¿no? Trabajar sobre el asunto de estamos agotados, ¿no? La vida, creo que es el momento donde Beckett se dio cuenta como, oigan, el lenguaje no es suficiente para representar lo que quiero representar. Creo que ahora la gente que escribe se dio cuenta como, ah, caray, el tampoco es suficiente para decir lo que quiero decir, pero no hay nada
más allá de ese mundo que quiero representar, entonces me toca acostumbrarme con lo que tengo y pues mejor le pongo sangre y entrañas y me divierto en el camino, ¿no? Entonces creo que es un poco la relación. Perfecto. Otra respuesta sangrienta en el bando Splatterpunk. Vale, ahora voy a pasar a la segunda pregunta, que es que volveremos con Germán, si quiere ser ahí el que devuelva los primeros golpes. Hago gestos con la mano, no sé si ven en la pantalla, porque todo esto va de combate. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida tu cuento, o si queréis hablar del cuento de otro compañero o compañera, encarna esa representación de la realidad? Que bueno, que muchos de vosotros habéis dicho que no, pero bueno, sigamos con la farsa de pregunta, ¿no? Sí, bueno, yo no voy a hablar del mío, sino que voy a escoger... ¿Me escucháis? Sí, me perfecto. escucho, sí. Bien, voy a escoger el cuento de un autor que me gusta mucho, que es un chico muy joven norteamericano, que es Mike Corral. Y elijo como ejemplo el cuento de Mike Corral porque representa bastante bien, tanto en el tema como en la forma, algo que es muy característico de mucha literatura queer contemporánea, que es la continuidad entre lo humano y lo maquínico, entre el hombre y la máquina, ¿no? Y en este sentido, eso, me gusta esta literatura que no solo cuenta una historia sobre eso, sino que cuenta una historia como eso, ¿no? En parte, lo que antes hablábamos del lenguaje máquina en la obra de Land, pues no es exactamente lo mismo, pero realmente la forma de escribir, la forma de representar, no sé si se ve un poco aquí, de Mike Corral, pues no solo incluye texto, sino que incluye una forma de texto y una serie de imágenes y una serie de diseños en la mayor parte de sus libros, de lo que es el diseño de la propia forma del libro, que tiene mucho que ver con esa transición entre lo humano y lo maquínico, ¿no? Por eso creo que es un magnífico ejemplo de mucho del queer que se está haciendo ahora. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Chimi, que está aquí enseñando precisamente el cuento que lo has dicho. No sé si quieres hablar de tu cuento o del cuento de tu cuento. Mi cuento, ¿de qué voy a hablar yo? Mi cuento es, al final te das cuenta de que acabas escribiendo siempre lo mismo, ¿no? Que tienes una receta que te funciona y te mueves un poco dentro de esos parámetros, aunque hagas variaciones y tal. Y mi cuento al final es como casi todo lo que he escrito, es un grito de ayuda, por favor, que venga alguien a por mí. Simplemente es la narración de alguien que está indefenso ante la injerencia ajena a él, tecnológica, violenta, de control, mientras intenta controlar factores que no importan lo más mínimo. Mi cuento no es tanto que represente una realidad como que representa la angustia que puedo sentir o que pudiera sentir en el momento de concebir la propia historia, y al final metí alienígenas, porque pensé, mete alienígenas. Y me faltaban como 500 palabras. Y dije, aliens. Vale. Después de estos golpes de Chimi directos a la yugular del editor y de los presentes, no sé si Cintia quiere explicar su cuento o el de otro compañero. Bueno, de mi cuento, por favor, entre. Voy a decir un par de cositas así breve. Por un lado, recién Nicolás decía algo del agotamiento de la modernidad y la violencia. Yo creo totalmente, estoy de acuerdo con eso. Me parece que por ahí, bueno, algunos autores, por ahí, por mi formación, a mí me interesa como investigar eso más a nivel mental, ¿no? De la psicología, de las mentes humanas. Y en la literatura, en el lenguaje, ¿no? Entonces me parece que en relación con el cuento, me interesaba explorar ese límite entre lo normal y lo anormal, en qué punto del lenguaje de ese chico, que es el protagonista del cuento,
no sabemos si está hablando un niño o una máquina, ¿no? ¿En qué punto el lenguaje de él se vuelve maquinal? Y también aparecen monos, ¿no? Aparecen animales, o sea, también la cuestión de los límites entre lo humano, y, bueno, es como una pregunta que me persigue, que sería, ¿qué es lo humano, no? ¿Qué te hace humano? Que un mono hable, digamos, ¿qué atributos le confiere? Esa es un poco la pregunta ahí. Y también pienso que mi ideal literario, que es imposible, sería un lenguaje que estalle, que reviente, que se disuelva, que logre captar esto que recién decían del agotamiento de la modernidad, ¿no? ¿Qué sería la violencia en el lenguaje? Para mí sería un lenguaje que se disuelva, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi búsqueda va por ahí, si bien no lo he logrado mucho, pero bueno, es una cosa que insiste todo el tiempo en lo que escribo, ¿no? Y lo último que quiero decir es que, bueno, la referencia a lo japonés en el cuento, porque parte de un haiku, a mí lo que me fascina de la literatura japonesa o del cine es que parte de estructuras diferentes a las nuestras, ¿no? No está estructurado como, bueno, inicio, desarrollo, desenlace, ¿no? Esta estructura de la literatura occidental no la tiene. Entonces eso a mí me atrae muchísimo. Es como una gran pregunta de cómo podemos contar diferente, ¿no? Porque también, si queremos contar la violencia o queremos contar algo de ese estallido del lenguaje, ¿con qué estructura, no? ¿Con qué estructura literaria? Esas es un poco las preguntas que aparecen en el cuento, que yo creo que están en relación con lo weird. Perfecto. Cintia da golpes de estos frontales y de los de knockout con el lenguaje que estalla, entonces ahora vamos a ir al rescate Splatterpunk a intentar ya rascar puntos de todo tipo. Hank, por favor. Mi cuento. Mi cuento se llama La sirena viene hacia mí. Es claramente sobre una sirena. De hecho, por eso tengo un pez detrás hoy. Me fui temático. Es todo un performance. Pues nada. Mi cuento es básicamente sobre de la sirenita, ¿no? La que todos conocemos, ¿no? La sirena que renuncia, ¿no? A su vida de sirena por un hombre, ¿no? Y pues renuncia a su voz también, ¿no? Todo el hechizo de renuncia a su voz y tienes piernas. Y pues nada, es la sirenita años después dándose cuenta de la decisión tan estúpida que tomó, ¿no? Como, hey, ¿no? Arruiné un poco mi vida de vivir alegremente en el mar, ¿no? Era como heredera a un reino, ¿no? Y boté todo esto por un hombre, ¿no? Y pues este hombre me abandonó y pues engordó y se fue y me abandonó por otra persona, ¿no? Entonces es como su date cuenta amiga. Eh, y ella está dándose cuenta que pues nada, su vida llegó como un punto donde no era lo que ella pensaba, ¿no? Como que me volví humana y nadie me dijo que implicaba eso y es muy feo, ¿no? No era algo que yo esperaba. Entonces, pues nada, se da cuenta que pues ahora tiene piernas, pero pues las piernas eventualmente desarrollan varices, ¿no? Y le duelen a cada rato. Y ella quería cantar, ¿no? Ella disfrutaba cantando, pero pues ahora no tiene voz, ¿no? Entonces esta mujer sufre y goza mucho con la música de planchar. Aquí decimos música de planchar, yo no sé si en otros países le dicen música de planchar, Rocío Dúrcal, ¿no? Toda esta música romántica, ¿no? Que para ella es esta añoranza, ¿no? De las cosas chéveres, ¿no? Del cantar, del pasado. Y trabaja en una fábrica de colchones porque pues en una tienda de colchones puede estar sentada todo el día en los colchones porque las varices la están matando, ¿no? Entonces es esto, es básicamente esta mujer supremamente agotada, perdiendo su voz, ¿no? Que no tiene la voz, es un texto de nostalgia, ¿no? Es un texto de nostalgia de esta mujer dándose cuenta como, hey, tomé las decisiones muy estúpidas por un hombre y ahorita tengo que vivir con eso, ¿no? Y habla un poco de eso, habla un poco de ese agotamiento, ¿no? Es mi Madame Bovary, ¿no? Y de hecho Madame Bovary soy yo también, estirando, ¿no? Sí, yendo un poco a la frase famosa, pero sí, efectivamente es mi Madame Bovary, es una mujer que quería cierto
cierto tipo de vida, ¿no? Entró como al concepto de humanidad y se dio cuenta de que es terrible, que era un poco también la extensión de ahí, Seamus Heaney, el poeta irlandés, él jugaba un poco mirando como los sacrificios rituales, ¿no? Los zombificados, y él decía, en su poesía decía, como vean, en la época en la que, qué sé yo, estos hombres eran sacrificados ritualmente y se volvían momias, ellos eran rituales mágicos, ¿no? Ellos eran rituales y era todo un proceso. Pero ahorita que nosotros recuperamos esos cadáveres, en la época en lo que él habla desde la época de la ira, del IRA en Irlanda, dice como, estos son asesinatos, ¿no? Esto que tuvo un valor mágico y ritual en su época, ahora es un asesinato, ¿no? Y es un poco también como ese encuentro, que qué pasa cuando el evento mítico, cuando el evento legendario, cuando la criatura legendaria tiene que enfrentarse a este modo, a este mundo donde hay temporalidad, donde hay que pagar servicios, donde hay que pagar servicios de salud, ¿no? Donde uno se enferma y le salen varices, ¿no? Y es como es terrible, ¿no? Solamente que un ser mitológico probablemente se dé cuenta más rápido de lo que se da cuenta uno, ¿no? Uno se da cuenta, caray, uno está pasando por los mismos horrores, solamente que las varices le duelen más a una sirena porque las nota más. Entonces es un poco ese horror, ¿no? Es un libro de horror, pero el horror de estar vivos. Entonces quería irme un poco por ese lado, ¿no? Entonces, sí, y que no hay que tomar decisiones que cambien la vida y menos por un hombre tan de repente, ¿no? No hay que perder la cola de sirena por unas piernas que luego le salen varices y sí, los hombres son terribles aparentemente, según el cuento, pero bueno, eso es básicamente. Muchas gracias, Hank. Yo creo que ha sido un combate fiero, a más no poder, con momentos grandes picos. También que todos los autores que hemos traído y autoras son súper elegantes, nada de golpes bajos, nada de meter marro. Haremos otra sesión con los autores marroneros que ya recibirán un mail. Y nada, bueno, si nadie tiene nada que decir, daros las gracias a todos, autores, editores. Bueno, gracias por colaborar con esto y gracias al público que ha aguantado hasta aquí. Podéis dejar comentarios que yo los haré llegar a quien sea. Y ya está, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Salud.